El ejército de Israel mató a 3 jóvenes palestinos en Cisjordania ocupada, en el año más mortífero para los palestinos de los territorios ocupados y en el Día Internacional de Solidaridad con el pueblo palestino, cuando se cumplen 75 años de la resolución de la ONU que contemplaba la creación de un Estado judío y un Estado árabe en Palestina. Jornada cargada de diplomacia en torno a la guerra en Ucrania. 2 cumbres de alto nivel debaten la invasión rusa. Reunida en Rumania, la OTAN mantiene su apoyo a Kiev y en Alemania, miembros del G7 condenan los crímenes de guerra en territorio ucraniano. La cumbre de la Alianza del Pacífico se hará en Lima. Así lo confirmó el presidente chileno Gabriel Boric, una medida de solidaridad con el jefe de Estado peruano Pedro Castillo, a quien el Congreso de Perú le impidió viajar a México, donde estaba previsto el encuentro. Buenas tardes, bienvenidos a las noticias de France 24 en español. Soy Rosa Pérez Masdeu y es para mí un gusto acompañarles. Hoy, 29 de noviembre, se conmemora el Día Internacional de Solidaridad con el pueblo de Palestina. Hace 75 años, la Asamblea General de la ONU aprobó la resolución que estipulaba la creación de un Estado judío y un Estado árabe en Palestina. El aniversario llega en un momento de recrudecimiento del conflicto derivado de la ocupación israelí. Un día como hoy, pero en 1947, con la herida del Holocausto aún abierta, Naciones Unidas tomó una decisión histórica: el plan de partición de Palestina en un Estado judío y un Estado árabe. La resolución del Comité sobre Palestina fue adoptada por 33 votos, 13 en contra y 10 abstenciones. Una medida que israelíes apoyaron y los árabes rechazaron, por algo que ya preveían hace 75 años, que ese Estado árabe nunca llegaría, y que creían injusto, ya que a pesar de representar 1/3 de la población, el plan les daba a los judíos casi la mitad del territorio, algo que desencadenó en uno de los conflictos más largos de nuestros tiempos, la creación del Estado de Israel y su primera guerra con Palestina, con enfrentamientos, miles de muertes y el éxodo de cerca de 700.000 palestinos, que siguen hasta día de hoy. Sin ir más lejos, este martes 3 jóvenes palestinos murieron a manos del ejército israelí cerca de Ramallah y Hebrón, sumándose a los cerca de 150 palestinos muertos en lo que va de año. Esto es una prueba de que la arrogancia de la ocupación no distingue entre estudiantes o ancianos. No hay respeto por la humanidad. Una situación que el actual secretario general de la ONU, Antonio Guterres, tacha de insostenible. Insto a todas las partes a tomar medidas inmediatas para reducir las tensiones y poner fin a la espiral de violencia que envuelve a la Cisjordania ocupada. En este Día de Palestina, reafirmemos nuestro apoyo al pueblo palestino en su búsqueda para construir un futuro de paz, justicia, seguridad y dignidad para todos. Y es que ese prometido Estado palestino está más lejos de hacerse realidad que nunca. Con cada vez más pérdida de territorio desde 1947, algunas ONG temen que incluso termine totalmente anexionado por Israel. Todo en medio de las demandas de una investigación independiente sobre la ocupación, a la que Israel se niega. Hoy, 2 cumbres de alto nivel se centraron en la invasión rusa de Ucrania. Por un lado, la cumbre de los ministros de Exteriores de países miembros de la OTAN en Bucarest, Rumania, ha girado en torno al envío a Kiev de más ayuda militar y de asistencia para reconstruir la infraestructura devastada. Por otro lado, los ministros de Justicia del G7 se encontraron en Alemania. Algunos de los miembros del grupo de las 7 potencias mundiales, entre las que se cuenta también Rusia, condenaron los crímenes de guerra cometidos en Ucrania. Los criminales de guerra no deben y no pueden sentirse seguros en ningún lugar donde podamos detenerlos. Los llevaremos a juicio en estricto cumplimiento del principio de juicio justo. Ningún crimen de guerra debe quedar impune. Ese es el mensaje de hoy. Y nuestra enviada especial en Ucrania, Catalina Gómez Ángel, se encuentra al norte de Kiev, cerca de la frontera con Belarus, una zona que estuvo bajo control de las tropas rusas a principio de la invasión. Esta es una
pequeña población campesina de las miles que hay repartidas por toda Ucrania. Esta en especial está en el norte de la ciudad de Kiev, a 1 hora y media, y muy cerca también a la frontera con Bielorrusia. De hecho, esto fue una de las primeras poblaciones que cayó en control de las fuerzas rusas durante la invasión el 24 de febrero. Ellos estuvieron aquí hasta que se retiraron de esta parte del norte de Ucrania, y ellos nos cuentan que aquí ya vivieron en ese momento un invierno, un final de invierno este año bastante duro, porque cuando estaban los rusos aquí cortaron la electricidad y ahora vuelven a vivir algo parecido. No tienen luz en sus casas, va y viene, pero prácticamente no la tienen, pero logran calentarse con unas calefacciones de madera, a lo que ellos están acostumbrados, y dicen que bien o mal ellos están acostumbrados a pasar inviernos bastante duros y que tienen la manera para hacerlo. Y por esta razón, en algunas comunidades, de hecho también el gobierno ucraniano ha invitado a residentes de áreas urbanas a moverse a poblaciones como estas para quitarle presión a la capacidad eléctrica de las grandes ciudades en esa crisis que tienen energética, y que están esperando nuevos ataques también de las fuerzas rusas, lo que hará que este sea tal vez el peor invierno para los ucranianos, especialmente en las ciudades que no están acostumbradas. Y durante 2 semanas, las fuerzas iraníes han atacado a los grupos de la oposición kurda iraní con sede en Irak. Teherán acusa a estos grupos de orquestar las protestas masivas desatadas por la muerte de Mahsa Amini. La ciudad de Koya está en calma, pero la amenaza nunca está lejos. Irán ataca regularmente la base del Partido Democrático del Kurdistán iraní. Estos ataques han matado a varios civiles, incluida la esposa embarazada de este peshmerga, combatiente armado kurdo. Estaba lejos de la base, pero bombardearon justo en medio del campamento. Eran viviendas donde vivían mujeres y niños. No estaban armados ni eran militares. Herido él mismo en el ataque, se encuentra en un lugar que quiere mantener en secreto. Tras el último ataque de hace una semana, los familiares de los peshmerga se dispersaron. Surush, de 7 años, vivía en el campamento. A menudo dibuja el ataque a su escuela, que fue atacada a finales de septiembre. Aquí están los misiles que bombardearon nuestra escuela. Un misil destrozó nuestra escuela y los alumnos huyeron. No hay nadie allí desde el ataque. No tuve miedo. No soy un niño que tenga miedo. Los ataques iraníes no solo afectan a los civiles vinculados a los grupos armados. El pueblo de Armota albergaba a 250 familias. Casi todas han huido. Este domingo, los bancos de la Iglesia Católica permanecieron vacíos y ya no se celebraron servicios. Nos gustaría que la situación se resolviera y que todos los actores externos o internos respetaran a esta nación como a todas las demás. En todo el Kurdistán iraquí, la exasperación es similar en el valle de Nala. Aquí, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, el PKK, se enfrenta al ejército turco. Según los informes, 15 civiles han muerto a causa de los ataques aéreos turcos desde principios de año en el Kurdistán iraquí. Se trata de un enfrentamiento entre el PKK y Turquía en la región, así que podemos decir que Turquía y el PKK son responsables, pero el gobierno debe expulsarlos de esta zona. Los pastores ya no pueden cuidar libremente su ganado en las montañas. Los habitantes de aquí se sienten aislados y abandonados por las autoridades iraquíes y kurdas. Finalmente, la cumbre de la Alianza del Pacífico se celebrará en Lima, una medida de apoyo de los miembros de la Alianza a Pedro Castillo. Recordemos que el Congreso de Perú impidió al mandatario peruano viajar a México, donde estaba previsto inicialmente el encuentro. El movimiento llega en un momento en que por primera vez los jefes de Estado de los 4 países de la Alianza, López Obrador en México, Petro en Colombia, Boric en Chile y Castillo en Perú, están alineados a la izquierda. El anuncio lo ha comunicado Boric en el marco de su encuentro con Castillo para celebrar los 200 años de relaciones diplomáticas entre Lima y Santiago y reforzar la cooperación en temas de migración y crimen organizado. Hemos concordado con el presidente Castillo realizar la reunión suspendida de los presidentes de la Alianza del Pacífico, es decir, Perú, Chile, Colombia, México, en el país del Perú,
en una fecha que daremos a conocer prontamente una vez hayamos terminado las consultas con los otros países miembros de la Alianza. Gracias por su atención. Sigan con nosotros.